Pizza para los pibes. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Pase, Chiche, adelante. Tiene una lija, un hambre, tiene Chiche. ¿Vos andas pidiendo pizza, Chiche? Buenas noches. Buenas noches. Un aplauso. ¡Vamos, Chiche! ¡Vamos, Chiche! Bueno, acuarianos los dos. ¿Todo Chiche y bien, yo cumplimos años el mismo día. Exactamente el mismo día. Bueno, y está con la ventana ferro. Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos. Ahora hacemos astrología. Igual empecé yo. Yo igual que Ricardo Ford. Brandoni, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar, No, un placer gracias. tenerlo aquí en vivo. Gracias por la invitación. Vamos al primer informe que tiene que ver con Cristina, nuevamente en Comodoro Pi. Llevamos una cámara, estamos en todas partes. La única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Pi para perseguir a los opositores. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Quieren un Parlamento sumiso y conmigo no lo van a lograr. Yo estoy dispuesto a representar a los 3,5 millones de bonaerenses que se manifestaron en contra del ajuste. A la salida de la declaración indagatoria por la causa de encubrimiento al atentado a la AMIA, Cristina aprovechó una improvisada rueda de prensa para lanzarse directamente a su actividad legislativa. Creo que no tienen causa, no tienen caso y lo que hacen en esto, muy patético. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación de Cristina Comodoro Pi? Bueno, es un paso más en la persecución que están haciendo a todos aquellos que piensen distinto a lo que piensa el gobierno. Es un hito más absolutamente repudiable. No sabemos qué va a hacer el gobierno, pero lo que tenemos claro es que no va en busca de la justicia ni combatir ninguna otra cosa más que a la oposición. ¿Está de acuerdo con que la llamen indagatoria? Supongo que no. Obvio que no. Debido a ayer se puede decir algo de intratable. Te puede hablar. Después, Chau. Vienen a por nosotros. La derecha está avanzando de una forma ya rabiosa. Pero una oposición como la nuestra, como la cristinista en este momento, no existe. Somos muchos. de todo el operativo y lo que pasó ayer con Debido. Otra vez show mediático, persecución política. Fíjate lo que pasó con Debido, es un mamarracho judicial, ¿viste? ¿Cree que se puedan pedir el desafuero de Cristina como senadora cuando asuma? La verdad que no hay límites. Todo puede ser posible. Lo están diciendo. Las reglas de juego institucionales hay que respetarlas. No importa si una mayoría o minoría. Metan a todos presos. Es absurdo, ¿no? Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, ¿viste? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santi. Bueno, una nueva indagatoria para Cristina en esta causa que es la que más le preocupa, como decimos siempre, que es encubrimiento, que es traición a la patria, no es Otesur, es la que ella misma admitió que es la que más le duele. Igual la discusión de hoy fue otra, más allá del cara a cara con Bonadío, que no lo saludó, que se odian, que ya lo sabemos de memoria. Hoy la discusión fue qué va a pasar con los fueros de Cristina, teniendo en cuenta lo que viene pasando con Julio Debido, que lo desaforaron y que hoy por hoy está preso en el penal de Ezeiza. Graciela Ocaña fue la que tiró la primera piedra y dijo, tal vez Cristina no llegue a asumir como senadora nacional si un juez le pide el desafuero, aclaró rápidamente. Cristina ya tiene fueros. Desde el momento que fue electa, el 22 de octubre, el domingo pasado, ya tiene fueros. Yo recuerdo, tal vez hay más, 2 antecedentes de legisladores electos que no pudieron asumir. Uno es Patti, que lo defendió Macri, hay un video circulando en su momento. Y el otro es Bussi, Antonio Domingo Bussi, el represor de Tucumán. Ambos por otro tipo de causas, ¿no? Lesa humanidad. Y después la Corte declaró inconstitucional que un legislador electo no puede asumir su banca y dijo la Corte que la única manera de sacar los fueros a una persona es por orden de un juez. Yo hoy hablé, ayer Débora dijo, Bonadío tal vez está pensando en desaforar. Por ahora, lo que se dice en tribunales de Comodoro Pi es que no van a pedir el desafuero de Cristina. Si me preguntás por Máximo Kirchner, hay mucho más para hablar. Chiche. Sería una tragedia institucional si piden desafuero de Cristina sin tener una condena. Me parece una locura. Fue presidente 8 años, la justicia no encontró nada, no hizo nada o no movieron un dedo, lo mismo que ahora lo persiguen. Me parece que sería una locura. Espero que no lo hagan. Pero qué sé yo, me imagino que hay tal linchamiento. No puede Graciela Ocaña decir... No creo que Cristina llegue a ser senadora. ¿Vos sabés que desubicado? ¿Qué crees que te diga? Linchamiento. ¿Vos crees en la persecución? Para mí, no, yo no creo en la persecución. Yo creo que deben haber hecho tropelías terribles porque todo indica que sí. Pero no tenemos fallo, todos son denuncias. Está bien,
hay investigaciones, presunciones, también yo creo que me parece correcto. Ahora, lo que era ayer, digamos, la Avenida Libertador, con una especie de, qué sé yo, de chusma que quería comerse a debido, y si lo podía destrozar, lo destrozaba. Es una locura. Estamos viviendo en una sociedad que no tiene respeto por los mismos elementales sentidos del derecho. No puede ser que una persona, una legisladora, Graciela Ocasio, diga, va Cristina, no va a asumir. Tuvo 3,5 millones de votos, muchachos, No, démosle pero una legitimidad. Por favor. Sí. Alex, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Bien, yo coincido en parte con lo que dice Chiche, que hay que respetar los procedimientos judiciales, porque si queremos de verdad reconstruir la institucionalidad, hay que respetar todos los procesos. Me parece que en el caso de Cristina, a pesar de lo que diga Ocaña, ella ya tiene los fueros y en el Senado además funciona de una manera diferente que en la Cámara de Diputados. En el Senado ya adelantó Pichetto también, que tiene los votos necesarios porque hasta que no haya condena, ella va a seguir siendo senadora, ya lo es senadora electa y va a seguir siendo senadora. En el caso de Debido se va a pedir la prisión domiciliaria y además Debido cumple 70 años en 2019, así que naturalmente va a tener prisión domiciliaria. Y esto es parte del proceso natural de la justicia. Lo que me parece, por otro lado, es que las explosiones de júbilo de la gente es porque también llevamos acumulado demasiada impunidad. Entonces, finalmente, si cuando alguien cae, que es evidentemente un jefe de una banda, que están todos los demás detenidos, y la gente se alegra, bueno, es natural que se alegre, ¿no? Pues yo creo que sea el caso que sea, tu defensa nunca puede ser persecución. Vos tenés que explicar por qué se te acusa. Claro. Porque si no, todos estamos como dispuestos a entrar en este juego de que lo que uno cree, no. A vos te están acusando de algo, la justicia te acusa de algo, te señala de algo. Vos te tenés que defender con fundamentos de por qué no es así. No decir que te persiguen. Persiguen no es una respuesta, no es un fundamento. ¿Cómo la Brandoni? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días intensos en cuanto a exfuncionarios en la justicia? Yo primero quiero decir que estoy muy contento por el resultado de las elecciones. Parece que es lo suficientemente importante como para destacarlo. Yo en el tema de la justicia no me puedo meter porque la verdad no tengo idea. Puedo dar un parecer como un hincha de fútbol habla sobre el director técnico, pero la verdad que no tengo elementos para juzgar esto. Lo que sí pasa que hay una conmoción por los personajes que están siendo detenidos, que es como se decía recién, la gente estaba muy harta de impunidad, y entonces aparecen manifestaciones que acaso sean un poco desdichadas, no lo mejor que nos puede pasar, pero es natural. Fueron muchos años de impunidad, muchos años de impunidad. ¿Y crees que es el comienzo de una nueva era, que la justicia finalmente va a ser independiente, que se va a depurar la justicia, o es simplemente el momento? Yo no me atrevería a decir eso, porque lo único que yo sé, la única certeza que tengo, que de los 12 jueces federales que hay en Comodoro Pi, 11 fueron nombrados por el kirchnerismo. De manera que, así como estuvieron quietos, ahora pareciera ser que se mueven algunas causas, o además han pasado muchos años. No nos olvidemos que todavía falta un paso judicial más para condenarlo a Menem en una causa que empezó hace 22 años. Claro. De modo que es hora de que estemos apurando los tiempos, acortando los tiempos, porque si no, como suele decirse, la justicia que tarda casi no es justicia, me parece. Sí, Ahora, yo no veo que haya tanta rapidez como aquí se esgrime para decir que hay una suerte de tinte político en las decisiones de los jueces. Las denuncias contra Julio Debido, que empezó la doctora Elisa Carrió, son del año 2003-2004, de modo que estamos hablando de 10, 12, 13, 14 años de trámites judiciales para llegar a esta instancia. Claro. Hay procesamientos, no hay solamente imputaciones o el inicio de una investigación. Yo digo, entre los 22 años de Menem, que recién nombraba Brandoni, como no tiene condena firme, no hacemos nada. Y la decisión de, como no tiene condena, que sigan integrando un cuerpo parlamentario tan prestigioso, debería serlo, como Cámara de Diputados o de Senadores, tiene que haber un camino intermedio. Si los procesamientos existen y si los argumentos de la justicia para el caso Julio Debido fueron que tiene poder, tiene dinero y tiene posibilidades de entorpecer el desarrollo de las causas. El mismo argumento, si jurídicamente lo tomamos como válido, puede ser utilizado para Cristina Kirchner. ¿Va a suceder o no? Será una decisión de la justicia. Hoy la información circula en los corrillos. Poneme la foto esa de Cristina dando
ella dijo en una conferencia de prensa, no contestó preguntas, Sí. de hecho le preguntaron 3 o 4 veces por Natalia debido y no Hurtado, quiso sí. abrir el juego con respecto a ese tema, el juego de preguntas y respuestas, ¿no? Pero fíjense que dentro de las caras no hay mucho peronismo. No, no, no. No hay. No, los que estaban Claro. básicamente... Pues está eran- Pedrini, sí. Ahí lo ves a Recalde, está Vallejos, Pedrini. que lo acompañaba, Pedrini ahí a la izquierda, lo vas a ver. Seco. Bueno, Parrilli que siempre lo acompaña. Bueno, obviamente... Yasky, Sabatero. Bueno, Yasky, Zamora, pero habla del peronismo. Peronistas Sí. no. Sí, pero del peronismo, Claro. gobernadores, intendentes, Intendentes. hace rato que no. Bueno, ahí está Ferraresi, el único, lo veo por ahí, intendente de Avellaneda. Ahora, me gustaría Seco, escribir el de algo. Senado. Hoy la situación judicial A la de izquierda Cristina es la está el del siguiente. Causa dólar futuro está procesada por fraude al Estado y va a juicio oral en breve. Causa Los Sauces está procesada por ser la jefa de una asociación ilícita. Causa Vialidad Nacional está procesada por integrar una asociación ilícita. Causa Nisman, hoy la llamaron indagatoria. Causa Otesur, indagatoria. Cristina va camino a tener 5 procesamientos. 5, igual que debido. No es Y la- culpabilidad el y la- procesamiento. no, semiplena prueba de culpabilidad. La única forma de que Cristina no tenga los fueros, sea desaforada, es que haya una orden de detención de un juez. Sería muy fuerte que eso pase. Porque, ¿cuál sería el argumento? Lo mismo que con debido, que tiene mucho poder ¿Quién es abogado y que acá? puede Vos sos destruir abogado, ¿no? pruebas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué siempre la estrategia es presentar un escrito? ¿Por qué no contestar preguntas? ¿La estrategia de quién? De ella. Bueno, es una estrategia que ha definido con sus abogados. Lo que pasa es que la cuestión acá es la siguiente. Para que el pedido de desafuero sea válido, primero lo tiene que definir la justicia. Y lo puede definir en 2 supuestos. El primer supuesto es que haya una condena firme y justamente vos tengas que eliminar el privilegio constitucional de exhibición de arresto y a partir de allí venga el pedido de desafuero. La otra posibilidad es la que nosotros ejercimos ayer en la Cámara de Diputados, donde un juez solicita el desafuero de debido porque entiende que durante el proceso hay un peligro de obstaculización de la justicia, porque debido, y esto lo dice la Cámara y lo ratifica el juez, de acuerdo a la influencia que ejerció, de acuerdo al protagonismo que tuvo, de acuerdo a la complejidad y la magnitud, de acuerdo a los distintos eslabones de gobierno que tuvieron que intervenir en esa trama de corrupción, puede interferir en el normal desenvolvimiento de la justicia, con lo cual nos ponía al Congreso de la Nación en la necesidad de decir, bueno, miren, le vamos a dar la razón a la justicia, o por el contrario vamos a terminar encubriendo a debido, vamos a terminar permitiendo que debido obstaculice el proceso y en definitiva se garantice impunidad. Sí. ¿Imaginabas esta foto de lo que está sucediendo en estos días, lo que pasó ayer con debido? Chicha recién decía la espectacularidad, ¿no?, de esa detención. ¿En algún momento imaginabas que iba a pasar que un exministro como debido tan importante, con tanto poder en su momento, terminara así? Por muchos años parecía que no, pero resultó que sí, efectivamente hubo denuncias fundadas. La justicia se tomó unos años, porque desde 2004 hasta ahora pasaron 13 años, de modo que se tomaron los tiempos. No es una persecución, no hay una persecución política en esto. Quien afirma eso está aventurando un despropósito, porque son muchos años, son décadas. De manera que, no, pero me lo imaginaba y en todo caso lo esperaba, que alguna vez ocurriera, que se pusiera coto o por lo menos una sanción severa a quien ha hecho de la corrupción un espectáculo. Luis, vos fuiste una persona muy cercana a Alfonsín, a Raúl Alfonsín. Viste lo que era su momento de esplendor, esos primeros años, lo que fue la vuelta de la democracia, y también viste cuando hubo vientos de cambio y todo pasó. ¿Crees que estamos en un momento de una transición hacia algo nuevo en la República Argentina? Que de hecho lo pudimos comprobar en las urnas el otro domingo. ¿Pero pensás que esto cambió hacia un futuro? Gobierne quien gobierna en un futuro, ¿eh? Gobierne quien gobierna en los próximos años. No, yo tengo la sensación de que sí, de que hay una especie de bisagra en la historia, es posible. Claro. Pero esto no empezó el domingo pasado, empezó en el 2015, cuando se produjeron un resultado electoral que sorprendió a muchos, y me incluyo. Un resultado electoral que nos podía llevar a pensar que la sociedad estaba por delante de la política. Digo, si querés te doy un ejemplo. Por favor. ¿Quién imaginó que María Eugenia Vidal iba a ganar la provincia de... El principio de todo fue eso. La provincia de Buenos Aires. Sí. Nadie daba un... Digo, la sociedad fue la que llevó, porque digamos ni siquiera la política, los políticos imaginaron qué podía pasar. Yo creo
que en este caso se ratificó esa tendencia en la gente, por eso se dieron resultados que a algunos nos sorprende, a otros nos alegra, pero son parte de la realidad de una sociedad que me parece que llegó al límite después de muchos años de irregularidades, de no respetar la ley, y en una de esas la gente tiene ganas de poder ir a trabajar tranquila, de vivir tranquila con su familia, de no perder los afectos. Se han perdido afectos de toda la vida, se han perdido relaciones matrimoniales, afectos. Me pasó a mí como nos pasó a nosotros, a muchos en esta pelea. Muchos de nosotros. Sí, digo, porque esto es un fenómeno que se produjo con el gobierno que se fue, con el gobierno que dejó una herencia cultural muy complicada, que nos dio cátedra incluso a los jóvenes en las escuelas secundarias, en las universidades, que quien no piensa como nosotros es un enemigo. Y así se fracturó la sociedad, de esta famosa grieta de la que se habla. Efectivamente es así. Y yo que tengo unos cuantos años puedo decir que no fue así durante las dictaduras, que no fue así durante el gobierno del doctor Alfonsín, que no fue así durante el gobierno del doctor Menem. Y esto pasó porque desde lo más alto del poder se indujo a eso, a creer que nosotros y ellos, esto yo lo vengo escuchando por radio desde que era chico, y a mí me parece que la gente se cansó de esto y me parece que es un buen síntoma para ver si podemos vivir con una cierta armonía y en un país normal donde las normas se cumplan, donde ser decente no es ser un estúpido y donde la picardía criolla tenemos que abandonarla porque ya tenemos experiencia suficiente. No fue bien con la picardía criolla. Yo pienso, ¿no? Las grandes democracias se construyen con disenso. Es decir, distintas personas piensan diferente, cada uno un punto de vista, llegamos a un punto en común. Por recién decías algo que coincido. ¿En qué momento esa persona que pensaba diferente a mí se transforma en mi enemigo? Eso es peligroso. Es peligrosísimo, esto no puede ser. No era así. ¿Y cómo vamos a curar esa herida? Bueno, vamos a ver con ejemplos, con buenos ejemplos. Porque también la sociedad se mira en lo más alto del poder político y en cómo actúan los políticos, que tienen en ese sentido una responsabilidad extraordinariamente importante. Los políticos tienen que dar el ejemplo. Si no es así, entonces casi no habría razón para reprocharle a la sociedad que se conduzca parecido a los que nos tienen que dar el ejemplo, me parece. Ahora, sí, bueno, te Gustavo. No, a ver, de lo que dice Luis, yo saco una conclusión. Es cierto que hay un hastío con el tema de la grieta, pero me parece que el hastío y la grieta es mucho más profunda por el tema de en qué contexto se dio. Era para nosotros todo, para ellos ni justicia. Y me parece que ese es el reclamo que hay hoy. Es bueno, pongamos presos a quienes tengamos que poner presos de los que cometieron todo acto de corrupción en la década pasada, pero no dejemos pasar lo que pueda ocurrir en el presente. No repitamos los mismos errores de la década del 90. Es lo que hablamos ayer con Telemón, sí. Claro, a mí me parece eso absolutamente clave. Y hay que tener cuidado con el tema de Cristina Fernández Kirchner, que no es lo mismo que debido. A ver, es una expresidenta constitucional, elegida 2 veces. Yo quiero la misma garantía constitucional para el ladrón de gallinas que para quien fue expresidenta. Pero además, en este momento, Cristina Fernández Kirchner, nos guste o no nos guste, es la líder de la oposición, con más de 3,5 millones de votos. Entonces, para pedir una detención en una etapa del proceso donde no haya una condena, va a tener que estar demasiado fundamentado. Y si vamos a la condena, porque yo primero quiero marcar que no hay persecuciones a los opositores, porque a Stolbizer, a Massa, a Mansur, a Uñaca de la Sota, a Urtubey, a Zamora, no los molesta nadie, porque no tienen ninguna causa y no le robaron nada a nadie. Pero supongamos que avanzan los procesos de Cristina Fernández, que es lo más probable es que avancen. Porque tiene 3 millones de votos, ¿no se la detiene? No, Paulo, si no, lo pregunto porque noto un clima medio nostálgico de muchos que están, che, pobre debido, un señor mayor, pobre, lo que pasó en la puerta de la casa, pobre. Yo quiero contar que hay 2 causas por las cuales la justicia te puede dictar una prisión preventiva. Y lo viví en un caso donde había 100 personas damnificadas. Y como la parte que cometió el daño tenía dinero, esas 100 se iban diluyendo. Vos ibas a una reunión, 80. Ibas a una reunión, 70. Terminaron actuando ante la justicia muy poco. ¿Sabés por qué? Porque el poder económico arregló a mucha gente. Entonces, cuando vos tenés un personaje como Debido, que tiene un fuego económico brutal,
Vos podés entorpecer, podés pagar, podés destruir pruebas. No es que lo meten preso solamente porque es un señor mayor. Ahora, pero Pablo, hay una cosa... Sí. Ustedes hablan de persecución y no la veo. No estamos hablando de persecución. Quiero aclararte lo siguiente. Yo no pongo por debido, no entrego ni una moneda. Lo que no me gusta son los shows mediáticos. No me gusta eso. Me parece castrista, me parece nazi esa actitud de linchamiento mediático. La chusma en la puerta gritando anda preso, que se muera. Eso me parece horrible, ¿qué quiere que te diga? Ahora, si hay elementos para detener, a ver, la misma justicia que dice Luis, que se tomó su tiempo porque eran poder. Sí, y los presos son cagones. Ahora, un minuto. Sí, son cagones. No, que primero que lo del show mediático también es subjetivo porque otros decían que era show mediático lo otro, pero la clave de lo que están diciendo vos, Santiago, o dice Gustavo, me parece que tiene que ver con que la justicia actúe en presente y no sobre el muerto. O sea, cuando el kirchnerismo asume sobre el cadáver del menemismo y le dio duro, ahora los jueces, es verdad, ven sangre y se comportan como tiburones con el kirchnerismo. Ninguno da lástima porque todos tienen causa. Pero Cristina, una cosita, se está defendiendo tanto que ahora se está diciendo que analiza un viaje a Europa y analiza pedir permiso para irse de viaje a Gran Bretaña y Francia, donde tiene invitaciones de la izquierda francesa, de Mélenchon y demás. Y si eso ocurre, ella va a ir y presentarse como una perseguida política como lo hizo ya en Atenas. Yo quiero también, después viene Kovlatov, que le voy a preguntar a Santiago. Poner la foto de Debido ayer, la que le sacan. Quiero preguntarle qué representa para una sociedad que un ministro tan importante de tanto tiempo esté sospechado, esté acusado de semejantes actos de corrupción, ¿no? Porque parece que excede de la persona y habla mucho también de nosotros como sociedad. Claro. Quiero que un filósofo analice estas imágenes. La otra, por favor, la que está... La caída de los dioses. Sí, esto es muy fuerte. Tremendo. Digamos, porque no es una imagen alegre. Obviamente que todos queremos justicia. Yo creo que la gente se junta y todo chiche porque siente que le robaron la de ellos, ¿no? Sí. La de todos nosotros. Por eso la corrupción no tiene bandera, no tiene ideología, no tiene política. El que chorro que es corrupto es corrupto. Ahora, me parece que nos pinta a nosotros como sociedad con acusaciones que superan, esto viene desde el año 2004, correcto, las denuncias. Y como sociedad también nos permitimos llegar hasta este punto. Es decir, ¿cómo va a seguir la justicia de ahora en más cuando hay una sociedad que se da cuenta lo que significa para un país la corrupción? En índices de pobreza, en obras que no están, en cómo repercute. Si vamos a volver a repetir el modelo o es que cambió la cabeza nuestra. Es incompleto. Esa foto es incompleta. A ver. Vamos a suponer que la cifra de los 7.000 millones de dólares que hablamos la otra vez, con el sobreprecio de los barcos que traían gas, sea entre eso sea uno. Vamos a suponer que sea cierto, 7.000 o 1.000. ¿Cómo triangulás esa plata sin banqueros? ¿Dónde están los empresarios que lo garparon? O sea, el único responsable es Debido. No. Es decir, yo voy a creer en la justicia cuando me digan. El Lavallato, ¿por qué es creíble? Porque fueron los que pagaron y los que cobraron. El Manipuliti, ¿por qué era creíble? Porque iban los que pagaban y los que cobraban. Sí, pero el que me tiene que representar a mí, cuidar mis intereses, es el que yo voto. Tenés medio gabinete preso. A ver, lo que es triste. La verdad que más allá de cómo nos sentimos como argentinos, es muy triste, Santiago, porque el que es responsable es el Estado. Claro. Sí, es el Estado el que está... Yo lo que digo es que lo triste para los argentinos es que, por supuesto, uno se congratula si es que se hace justicia, pero esto no pasó creo que ni con el menemismo. Hoy tenés prácticamente un gabinete entero tras las rejas. ¿Eso cómo habla de nosotros como sociedad? ¿Cómo nos describe a los argentinos y a su clase dirigente? Está bien lo de los empresarios, está bien lo de los banqueros, pero digo, ¿qué clase dirigente tenemos si después de 12 años de gobierno tenemos prácticamente un gabinete completo preso? Sí. Claudio. Quería, sí, por favor. Ahora voy, Claudio. Sí, no, quería agregar algo a lo que me señalabas. Yo dije antes que pensaba que en una de esas la sociedad iba por delante de la política. Esto significa, según mi criterio, que la política el domingo pasado le amplió el crédito al gobierno, generosamente. Pero que ese cambio que yo creo que puede haber esa bisagra, incluye, de acuerdo a mis expectativas, que la sociedad no le firme un cheque en blanco al gobierno, sino que le amplíe su crédito. Esto significa que no va a pasar lo mismo y que la sociedad no va a tolerar otra vez cosas que no debimos haber tolerado. De modo que algunas garantías podemos ofrecer de que frente a hechos de corrupción, algunos de los que apoyamos este gobierno vamos a salir a criticarlo y a juzgarlo como corresponde. Sí, Claudio. Algunos datitos frescos.
y una interpretación pequeña. Los datitos. Hubo reuniones estos días porque la política está muy pendiente de lo que pasa terminadas las elecciones. Los 2 datos de la semana fueron de Vido y hoy Cristina, digamos, esto hacia dónde va, con qué velocidad va. Y un poco lo que decía también ayer Débora, el juez Bonadío hizo saber a algunas personas que no va a pedir el desafuero y la detención de Cristina antes de que el proceso, por lo menos la causa que tiene él, muy seria, la que más preocupa a ella, que es la causa de la denuncia de Nisman, el encubrimiento del atentado a la AMIA, antes que avance. Mientras tanto, el senador Pichetto, adversario acérrimo de Cristina, hizo saber también que en el Senado no van a estar los votos para sacar a Cristina antes que haya una condena. Y desde el gobierno dijeron saber que tampoco tienen tanto apuro porque Cristina esté en la calle. La quieren de contendiente. Todo esto pasó en las últimas 48 horas, pero guarda, porque acá hay una serie de, como dijo recién Johnny, hay una serie de causas y hay varios jueces. Entonces todo esto sigue su curso, hay causas por corrupción, hay causas por Bonadío, Ercolini, Casanello, políticas, exactamente. Todo esto va a confluir el año que viene. El año que viene van a empezar los juicios orales y ahí van a empezar las primeras condenas. La comparación que te dije, ayer lo mencionamos, en el caso de Lavallato, tan proclamado, un procesado con el procesamiento confirmado por Cámara va preso. ¿Qué pasaría en Argentina? Habría más presos. Y no puede ser candidato. Estaría preso. Aunque a muchos no les guste o no quieran reconocer, estamos atravesando en Argentina un momento peligroso y preocupante. Porque en este Estado de Derecho, que reconocemos como tal, no se está respetando lo que es la presunción de la inocencia. Con la excusa, te meten, ¡pum! Se puede fugar, puede entorpecer. Con eso están metiendo preso a gente que tal vez sea culpable y que después la justicia se encargará de decirlo, a dedo, selectivamente, antojadizamente, a personas que por criterio político, como decía ayer Ernesto Tenenbaum, están seleccionando. Cuando dicen, ahora van por Cristina, ahora van por Máximo, ahora van porque la justicia tiene que ir por lo que va encontrando y lo que va considerando, no por una cuestión política. Hay un termómetro que ustedes no se dan, o sí nos damos cuenta, y esto es real, que van de acuerdo a lo que necesitan. Ahora necesitan ir por Cristina, por diferentes motivos, que tendrá que dar sus reacciones frente a la justicia. Pero, por ejemplo, Sturzenegger estuvo más de 15 años por el megacanje, investigado, procesado, esperando su condena o no, y no estuvo preso. Y se pudo haber fugado, tenía también los recursos. Entonces, porque tenga recursos económicos, ¿se puede fugar? No. Hay una especie de revanchismo. Y nos guste o no, esto es preocupante. Que antes de que se sepa si es culpable o no, que hay presunción de inocencia, ya está preso. Y pasa con todos. Y van a ir por todos. Todos van a ir presos hasta que... Tenemos que sacar el 60% de presos a la calle. La presunción de inocencia va cediendo y se va debilitando en la medida en que va avanzando el proceso. Digo, vos tenés una plena presunción de inocencia al principio y conforme va avanzando, imputación, procesamiento, condena, esa presunción de inocencia va cediendo. Pero además, cualquier argentino sometido a proceso se le puede dictar una prisión preventiva. El atenuante que tiene Cristina Fernández de Kirchner y todos los que tienen un cargo en el Parlamento es que esa prisión preventiva tiene un control político. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano se la dictan a la prisión preventiva y tiene que apelar ante la Cámara. Cuando se la dictan a un legislador, primero la tiene que revisar el cuerpo y tiene que decir, efectivamente, hay mérito, hay obstrucción de la justicia y son en definitiva una consideración política y son la mayoría las que terminan definiendo. Quiere decir que hay un privilegio y hay un control constitucional muy fuerte para evitar excesos. Cambiemos algo con relación a lo que plantea Diego. Supongamos que no va nadie preso y esperan afuera y los tiempos en la Argentina son de un país normal y hay una condena para debido Cristina. ¿La aceptás o también te parece una persecución? Si Cristina va presa por corrupción, ¿vos lo aceptás? Por supuesto, si eso es lo que también la justicia... ¿Y pedís que devuelva lo que se llevaron también? Por supuesto, todo. Perfecto. ¿Vos aceptarías lo mismo de todo el mundo? ¿Del resto de los funcionarios? De todo el ¿Por qué mundo. Sturzenegger no fue preso entonces? De todo el mundo. Y tendría que ser responsable y haber ido preso. No ser responsable porque no tengo ningún problema. Pero si no lo condenaron, ¿qué me estás diciendo? Y bueno, hasta que no te condene no puedes ir preso. Diego, sí, Gustavo. Está bien, de cualquier manera, tomemos un dato que yo te di ayer y que se ve que pasaste por alto. En la Argentina, en el sistema,
nacional de penitenciaría, el 53% está preso sin condena. Y en el sistema federal, el 59%. Digo, no es simplemente que parece una persecución solamente contra debido. Es peligroso lo que está pasando y es político. Bueno, pero sencillo. Gaby, es un asco. Sí. Claro que está mal. Yo no te estoy diciendo que está bien. Carolina Barros Esqueloto, diputada electa. ¿Cómo le va? Muy bien. Escuchando a todos atentamente y celebrando, como decía Brandoni, las elecciones del domingo, el triunfo tan grande que hubo en muchos lados. En la provincia de Buenos Aires, en La Plata, por ejemplo, fue realmente, le sacamos 21 puntos al segundo, o sea, fue un crecimiento muy grande también, con muchas expectativas y, como decía él, un crédito para lo que viene, con mucha responsabilidad, como pedía el presidente, con austeridad. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué crees que un gobierno que lo tildan de un gobierno neoliberal, que va a hacer ajustes, que aumenta los combustibles, que aumenta el gas y se sigue votando a Cambiemos, le siguen dando un cheque en blanco? ¿Tan feo es lo otro, digamos? ¿Es por espanto esto, por contraste? Porque, digamos, la economía todavía no terminó de arrancar y se prevén muchísimos aumentos y cosas. Digamos, ¿cómo termina ganando Cambiemos según tu análisis? ¿No por el caudal de votos que gana? Primero creo que nos dio un crédito, no un cheque en blanco. Entonces uno, cuando toma un crédito, tiene que devolverlo. Y de esa manera creo que tenemos que trabajar. Por otro lado, creo que se había llegado a una situación, cuando vemos todo esto, yo creo que no es parte de una persecución, es parte de un poder político, de un poder judicial, perdón, que empezó a funcionar y que era necesario que empiece a funcionar. Cuando escuchamos que el 40% del presupuesto se fue en todas estas cosas que no sabemos dónde están, quiere decir que ahí se usaba la gente, se decía que era por la gente, pero no era por la gente, era por ellos. Yo creo que lo que dijo Brandoni del cheque blanco, para mí es lo más importante que se dijo esta noche, porque se están dando en la Argentina dos procesos en simultáneo, que es la consolidación de Cambiemos como fuerza nacional, porque ganó las elecciones claramente, y el ocaso del kirchnerismo. Es lo que está pasando y va más allá de nuestros gustos. Cristina acorralada judicialmente, debido preso, pérdida de votos. Entonces, cuidado con las hegemonías de poder. Hace rato que lo venimos, por lo menos yo lo vengo planteando en este programa, y me parece clave que lo diga un tipo tan honesto y probo como Luis. Cada vez que el gobierno se envalentonó, pisó el palito, hizo macanas, ¿no? Metió un tarifazo descomunal que la misma Corte lo anuló, nombró jueces de la Corte por decreto, erró con el tema de las pensiones de discapacidad, el tema del correo argentino, el tema del blanqueo del hermano de Macri. Entonces, este es un momento donde el gobierno de Macri está acumulando muchísimo poder y la justicia está actuando particularmente contra el kirchnerismo. Entonces, me parece que es un momento donde el gobierno tiene que visibilizar que las hegemonías de poder en la Argentina siempre terminaron mal y tiene que estar atento a que no haya desmesura. A ver, Beto. No, yo creo que no es en contra del kirchnerismo, es en contra de la delincuencia. Sí, estoy de acuerdo. Es en contra de la delincuencia. Estoy de acuerdo, sí, sí. No cambié, porque digo, decía que era un gobierno para ricos. Un gobierno para ricos, se lo dijeron los kirchneristas, que se hicieron multimillonarios ahí. Una gran parte de los dirigentes gremiales de la Argentina son empresarios y millonarios. Hay mucha degradación en este sentido. De modo que ellos pueden decir lo que se les ocurra. Pero también tenemos la obligación de señalar que se hicieron cosas de las cuales no tuvo la habilidad el gobierno de señalarlas y de ponderarlas. Porque digo, tuvo más prensa los 20 pesos que se le descontó mal a los jubilados que la reparación histórica de los jubilados, que me parece que es una cosa que vale la pena. ¿No es cierto? Y es verdad, el gobierno se equivocó y supo reconocerlo, lo cual es bastante saludable. Porque tuvimos un gobierno que no reconoció nada, ni quiso ver nada, ni la pobreza, ni nada. Cuando lo voltearon al doctor Ilia, el nivel de pobreza en la Argentina era del 3%. Cuando terminó el gobierno de los Kirchner, que terminó constitucionalmente, había 10 veces más, el 30% de pobreza. Esto habla de que vamos a ver al cabo de un tiempo, y yo espero que terminemos de hablar ya de la elección y empecemos a vivir normalmente. Que terminó de hablar de kirchnerismo, sí. ¿Quién es quién? ¿Quién está haciendo algunas cosas que tienen mucho que ver con la sociedad? Mucho que ver con la sociedad. La obra pública tiene que ver con el respeto a la sociedad.
el tema de lo que está ocurriendo, que es verdaderamente una especie de revolución social, que son los créditos hipotecarios que empezaron el Banco Nación, el Provincia y el Ciudad, y ahora hay 16 bancos más que se le está facilitando a la gente joven, sobre todo, la posibilidad de con ahorro, como nos enseñaban a nosotros de chicos, poder tener la casa propia y el techo, que es lo primero, así decían los inmigrantes. Recién decías como cuando era chico. En un momento ustedes cuando eran chicos vivieron muy bien, la Argentina fue otra. Otros índices de pobreza, hablo de muchísimos años atrás, pero ¿crees que puede volver esa Argentina del trabajo, esa Argentina ¿Y la aspiración de quién no quiere esa aspiración? ¿Quién no número de pobreza con esos Pero ¿quién no quiere esa aspiración? Digo, 12 años de kirchnerismo que se va con el 40% de trabajadores en negro. Es una ofensa a la sociedad. Esta es una de las cosas que urgentemente tiene que ver cómo resuelve el gobierno. El trabajo en negro es una indignidad. Sí, la inflación. Y la inflación, desde luego. Digo, lo que hemos vivido cosas muy raras. Nosotros en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pagábamos menos por los servicios. Y el gobierno se ufanaba de eso. Y los dirigentes gremiales no pensaron en los obreros de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, que pagaban mucho más que los de Buenos Aires. No se enteraron. Hubo muchas cosas que hay que recuperar. Y me parece que es la aspiración de todos, de todo bien argentino, tratar de eliminar cuanto más se pueda la pobreza, que haya el trabajo sea digno, pero estas cosas no se logran con actitudes de revancha, no se logran con la toma de los colegios, esto se toma con diálogo y es una de las cosas que me parece que tenemos que recuperar. Sí, Ares, por favor. No, yo decía dos cosas. No, una, me preguntaba sobre la presunción de inocencia. ¿José López debería estar libre entonces? No está condenado todavía. ¿Debería estar libre? ¿Báez debería estar libre? Y así cuando te haces la lista de esos personajes, ¿Barata debería estar libre? Digamos, me parece que hay un límite y una cosa intermedia en la cual los jueces evalúan ciertas situaciones en las que merecen la prisión preventiva. Y la otra, cuando uno escucha a Cristina Kirchner, ¿no? A mí lo que me asombra siempre, ¿sabes qué es? No asistió a la entrega del poder, no reconoció la derrota, sigue encerrada, tiene una estructura de pensamiento tal que no le entra nada, es la negación absoluta de todo, y lo que uno esperaría de alguien que fue tan votado, y además de sus funcionarios como debido, lo que uno, ¿sabes cuál sería la gran devolución que podrían hacer? No solo del dinero, no importa, la devolución de decir, bueno, reconozco que, admito que pasó tal cosa que... Igual el dinero es muy importante también. Escuchen, yo lo que quiero preguntar es lo siguiente, se lo podría consultar a Beto. ¿Cómo hace un gobierno para gobernar con gran parte de la oposición tan crispada? En la Cámara, ustedes, ¿cómo van a hacer? Ese es uno de los buenos ejemplos de los que puede estar orgulloso el gobierno, que se hizo cargo del gobierno en minoría en las dos cámaras, en minoría en la Cámara de las provincias. De modo que es un gobierno que está muy sólido. Y me parece que en este momento el gobierno tiene muchísimas posibilidades de llevar a cabo los proyectos que anunció y que en alguna medida están empezando, algunos están dando frutos y otros tendrán que esperar un poco. Pero con la oposición no son enemigos. Es la otra parte imprescindible de la democracia. La democracia no está para darle privilegios a la mayoría, sino para que se respeten las minorías. Y esto estoy convencido que el gobierno lo va a hacer. Por eso somos socios, los radicales somos socios de PRO y de la coalición. Un minuto, por favor, que quiero que se siente, para mí, una de las personas más brillantes, debe ser uno de los argentinos con la cabeza más brillante que yo he escuchado en mi vida, y una de las cabezas contemporáneas que tenemos el gusto de recibir acá. Hola, querido. Tocayo. ¿Cómo te va? Sí, ahora empieza cuando vas a decir cosas y te hace un moño en la cabeza, vas a ver. Sí. ¿Cómo te va, Tocayo? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Y dice cada cosa. Sí. ¿Sabes lo que te he estado esperando, no? ¿Te han dicho, te han invitado mucho? Me parece el comienzo de un bolero. Por fin llegaste, ganas de escucharte tengo. Igualmente. Poné la foto de Debido que recién decías, ¿no? Yo, un funcionario Hola, ¿cómo te va, querido? Un funcionario con tanto poder, durante tanto tiempo, más allá de lo que haya hecho, ¿no? ¿Qué significa para nosotros como sociedad
permitirnos esto? O digamos, porque es un fracaso nuestro también. ¿Qué cosa? El fracaso de un funcionario tan importante, acusado desde el 2004 de semejantes hechos de corrupción, y que miramos todos hacia otro lado durante tanto tiempo. Porque Mira, todos yo miramos de creo alguna que manera u sí. otra hacia otro lado. Yo creo que Casi todos. el concepto de la ley depende indudablemente de las premisas de las que uno parta. Si uno dice vamos por todo, la ley ha de ser siempre la que responda al poder de turno. Si uno dice acotemos el poder absoluto y limitemos la capacidad que cada poder tiene de ejercer sus propias necesidades, entonces convengamos que la ley es la posibilidad de que proceda con ecuanimidad, es decir, que juzgue al delito como la expresión de la antipolítica, porque la política es convivencia en el respeto de la ley, constitucionalmente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir que este hombre esté detenido? A mi modo de ver, yo no tengo el monopolio, por suerte, de la razón, pero tengo mi convicción. Que este hombre esté detenido significa que hay un límite para la impunidad, es decir, para el vamos por todo. Me parece interesante que esto ocurra e implica un giro muy importante en la relación entre ética y política. Por supuesto que esto no lo va a compartir nadie que parta de la idea inversa, es decir, de la idea de que la ética consiste en ir por todo. Pero para quienes entendemos que la democracia republicana es convivencia entre las diferencias, lo que está ocurriendo es una lección extraordinaria de que la Constitución es posible. ¿Y cómo se convive con las diferencias en un momento tan crispado? Recién decía acá Beto que el disenso pasó a ser parte de amigo-enemigo, ¿no? El que piensa distinto a mí, en un momento pasó a ser mi enemigo. Bueno, yo tengo la impresión de que el gobierno actual necesita adversarios, pero no enemigos. ¿Quiénes son los eventuales enemigos de este gobierno? Los que están en la corrupción, en el narcotráfico, en la ilimitada búsqueda del poder. Creo que esa es la concepción del enemigo que un proyecto democrático republicano puede tener. Pero que los adversarios son indispensables, oyendo lo que recién decía Beto, es absoluto. Este régimen está manco, necesita una oposición sólida. Y esa oposición sólida tiene dos funciones. Sea cual fuera su orientación, de centro izquierda o de centro derecha, tiene que reivindicar el centro, porque el centro es la República. Puede venir de la izquierda o puede venir de más a la derecha, pero lo fundamental es que la oposición sea un pensamiento alternativo y complementario al del oficialismo. El oficialismo no debe tener el monopolio del poder, porque eso implicaría volver al pasado. Sí, Johnny. Perfecto, me encantó lo que dijiste del monopolio del poder, perfecto. Pero te quería preguntar por esa foto de Vido, ¿no? Él te preguntaba por el derrumbe, el ocaso de un gigante, de un dios, como decía Natalia, ante el cual se arrodillaban empresarios, sindicalistas, periodistas, todo el mundo se arrodillaba ante Vido. Y termina solo. A mí me hace acordar mucho al Menem en la quinta de Gostarián, ¿te acordás? Cuando estuvo detenido un tiempo, que lo desconocía todo el mundo. Ahora hasta Olazagasti, que era el secretario privado, ¿sí? Hasta empresarios muy amigos, o Alfredo Lijo, el hermano del juez Lijo, el operador de Vido, ya no lo conocen más. Filosóficamente por la pérdida de poder. ¿Qué significa que un tipo... Es la lógica del poder, Johnny. Es la lógica del Dualde poder. lo decía, al día siguiente nadie le servía ni un café. Perdón. Claro, Menem dijo eso. la nafta, todo sube bajo. Es inevitable. Tomémoslo a Debido en este momento como una metáfora de la corrupción de quienes le rendían pleitesía. Sí. Aquí hay un grupo de personas, sectores de otros poderes complementarios al Ejecutivo, que fueron corruptos en la medida en que abdicaron de sus principios para obedecer al poder debido. En consecuencia, tenemos que buscar detrás de lo manifiesto, que es la figura de este delincuente detenido, a los otros delincuentes, que son aquellos que están dispuestos a venderlo todo con tal de acumular poder. Santiago, y hacia un futuro, yo recién le preguntaba a Beto que si alguna vez iba a volver a esa Argentina que seguramente él vivió, como la gente que ya tiene sus años, ¿no? Que en un momento este país fue un ejemplo prácticamente en todo, ¿no? Desde en riquezas, en derechos humanos, en educación. ¿Es posible reconstruir una sociedad cuando hay bases que están tan, o no existen o están tan débiles? Dos cosas te diría y creo que Beto va a coincidir conmigo. Nosotros no tuvimos un pasado perfecto y yo espero que no tengamos un pasado perfecto, un futuro perfecto. ¿Comparado con esto, sí?
Prefiero un futuro perfectible. Es decir, una democracia republicana es interesante en la medida que tiene un hondo sentido autocrítico. Por ejemplo, este gobierno tiene una urgencia esencial, que no es terminar con la pobreza, sino advertir que no tiene un problema más sustancial que ese y que tiene que encaminar la acción del gobierno hacia la reconstrucción de la dignidad personal de quienes no tienen ninguna significación cívica. Cualquier otra urgencia que no sea esta va a ser un pretexto para abandonar el dolor. Y el dolor no puede ser sustituido, no puede ser reemplazado, no puede seguir siendo negado. En consecuencia, yo creo que nos vamos a encaminar, y en ese sentido creo que el radicalismo en el año 83 fue un ejemplo espléndido, hacia la idea de que la justicia no es postergable. Y hoy la justicia es justicia social. Hay una vieja enseñanza profética que está en la Biblia que dice que donde no hay justicia hay ausencia incluso del déspota como persona. El déspota no es una persona, es la negación de la persona. Y si el pobre está ausente por marginación, el rico que acumula poder y arbitrariedad está ausente como ser humano. Sí, Gustavo. ¿Cómo le va, Cobado? ¿Qué dice, amigo? No, le quería preguntar, porque da la sensación, a mí me da la sensación, quizás sea equivocada, de que la sociedad busca siempre como un chivo expiatorio y exculpa todos sus pecados en su momento en Menem. Parecía que nadie lo había votado a Menem. Y hoy hay casi un 20% que parece que nunca votó a Cristina Kirchner cuando tuvo un poder delegado por esta sociedad. Entonces, ¿desde qué lugar, digo, se puede analizar a la sociedad argentina? Y si este cambio que hoy vemos momentáneo se puede transformar en un cambio permanente, que es en realidad lo que a uno más le preocupa a futuro, que no se vuelva a repetir cíclicamente esta historia. La salida de lo cíclico, a mi modo de ver, es tal vez la transformación fundamental de la Argentina en el orden de su estructura política. Porque este es un país monótono, es decir, repetitivo. Ahora, ¿cómo puede salir de la repetición? Comprendiendo la escasa rentabilidad social de la repetición y sobre todo de esa hipocresía profunda que es depositar en uno la responsabilidad de todos. Si alguna vez Cristina Kirchner gozó del 54% de los votos, no fue precisamente porque hiciera un espléndido gobierno democrático, sino porque era depositaria de una capacidad extraordinaria de persuasión nacida de su retórica, del encubrimiento igualmente notable de los delitos que practicaba su gobierno y de una necesidad coyuntural doble, la de los desposeídos de sostenerse en la prebenda y la de quienes fueron cómplices desde la riqueza en ser oportunistas. En consecuencia, yo no sé si esto se podrá transformar de inmediato. Usted pregunta bien, ¿alguna vez podremos? Mire, mi convicción es esta, hay que vivir intentando no ser tan mediocres. Hay que vivir intentando no ser tan mala gente, tener precio. Porque este es un país donde la gente ha demostrado que tiene precio, o porque carece de recursos y necesita vivir, o porque le sobran y quiere mantenerlos en su privilegio particular. Es una tragedia, pero puede tener una atenuación profunda si aprendemos el don de la reciprocidad. Un poco más, no definitivamente. Decía Albert Camus, a mí me gustaría pertenecer a un partido político donde todos sus integrantes no estuvieran seguros de tener toda la razón. El oportunismo es una forma desvergonzada de la decadencia y de la corrupción. Víctor, sí, por favor, Chicho. Te quería preguntar a Santiago, ¿y la urgencia del hambre? Por eso digo, no hay urgencia mayor. Yo lo que veo que son los tiempos, ¿no? Los tiempos no son diferentes. Es un país que tiene 60% de los chicos pobres, que vienen arrastrados de antes, lo inventó este gobierno. Pero digo, son urgencias que no sé cómo funcionan eso. Me enamora tus palabras, pero lo que digo es, ¿y la urgencia? Pero es que la urgencia hoy no puede ser solucionada en forma inmediata y de manera absoluta. No, seguro. Creo que el gobierno ha sostenido muchas de las medidas del gobierno anterior porque aún no tiene soluciones y las soluciones que tendrá serán progresivas y lentas. No pueden ser de otra índole si son verdaderas, si no va camino de la demagogia. Pero su tarea primordial es resolver el problema del sufrimiento y de la ausencia
de quienes padecen hambre, porque cívicamente es una ausencia. Pero yo ayer me preguntaba, ¿no? Porque estamos en un país extremadamente rico. Esta semana estuvo Albino acá, ¿no? Hablando de la importancia del afecto, de la alimentación de los más chicos, bueno, hablando acerca de Conin, de su proyecto de tantos años. Y yo digo, ¿por qué nunca termina de ser prioridad o de urgencia, como decía Chiche, la gente más pobre? ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con los organismos de derechos humanos? ¿Qué pasa que todavía en esta Argentina, casi el 2018, en un país rico, con tantos alimentos, con tantos medios para poder sacar a gente de la extrema pobreza para que los chicos coman, sigue habiendo chicos desnutridos, chicos abandonados, chicos penetrados por el narcotráfico, atravesados por el narcotráfico? ¿Por qué siguen pasando esas cosas? Bueno, uno no puede dar una respuesta suficientemente satisfactoria, pero una convicción que tengo es esta. El ejercicio de la política concebido como acumulación de poder y oportunismo va en desmedro de la justicia social, es decir, de la instrumentación política de la pobreza. Porque una de las cosas terribles que se han practicado en los últimos años es la idea de que el Estado puede ser un recurso para la subsistencia de todos, no en la dignidad, sino en la duración. Durar no es lo mismo que vivir. Y el prebendarismo ayuda a durar, pero no ayuda a vivir. ¿Por qué? Porque la política es corrupta, es miserable, es antihumana, forma parte del reverso de los derechos humanos. Y quienes hacen la alianza con la corrupción política pueden levantar las banderas de los derechos humanos, pero no los representan. ¿Beto? Yo creo que es verdad lo que vos decís, y hay problemas que no se han resuelto todavía. Pero lo que no podemos es bajar los brazos y pensar que todo va a seguir así, porque es posible, así como tuvimos un país mejor, y efectivamente tuvimos un país mejor, hay otras cosas, muchas cosas que son importantísimas de mejorar y que van a llevar un tiempo. Digo, una crisis económica se soluciona con 2 o 3 buenas cosechas de soja en algún momento de este país. Pero el tema de la educación, que es una tragedia futuro, no se puede arreglar en 1 o 2 años. Necesitará 1 o 2 décadas, como necesitó Sarmiento 42 años para votar la 1420 y hacer un país que eliminó el analfabetismo. Ahora hay que recuperar todo eso y eso efectivamente va a llevar tiempo. Y de lo que se trata es de que la gente sufra lo menos posible y tenga cuanto menos la noción de que alguien lo va a respaldar si llega un momento de angustia. Y yo creo que en esto está el gobierno y le va a llevar un gran esfuerzo. Todos, ¿no? Estamos todos, claro. Todos. E incluso tiene que estar, yo creo que va a estar, la oposición política y formal. Va a tener que estar en esto porque la tarea que viene ahora por delante es la de hacer realidad política de Estado que lleven mucho tiempo, que trasciendan los plazos de cualquier gobierno. Para eso... Tiene que acordar que en el medio estamos todos nosotros, hay un pueblo esperando por supuesto. Esa política. ¿No? Mirá lo que tenés ahí, Beto, mirá esa bandera. Claro. Que es más importante que todo, ¿no? Que por cualquier gobierno que todo. Sí. Y esa es la esperanza que se votó el domingo y que incluso de la cual participa la gente que no votó por Cambiemos. Porque ellos también quieren un país mejor. El tema es estar dentro del sistema o fuera del sistema. No importa a qué fuerza se ha votado. Ciertamente uno prefiere que haya ganado, en mi caso y en el de también, que haya ganado quien ganó. Pero de todas maneras, lo grande, lo renovador, es jugar el juego que impone la democracia republicana. Si uno está fuera de eso, opta por la violencia, bajo la forma de la corrupción o directamente de las manifestaciones arbitrarias de la violencia. Yo quería decir algo complementario a lo que dijo Luis en relación a la educación. Educar no solo es sacar de la miseria a quienes se encuentran entonces en el plano económico, sino también en el plano de su formación, y también eludir las tentaciones de la tecnocracia. La tecnocracia es la vertiente opuesta a la de la miseria de quienes no van a la escuela. Es la presunción de que se tiene todo el saber necesario y se reduce la complejidad de lo real
a las posibilidades de una técnica concebida idolátricamente, como idolatría. Entonces, eduquemos a las dos puntas, a quienes no van a la escuela para que ingresen a ella y sepan lo que es un maestro, y a quienes presumen saber para que comprendan la insuficiencia de lo que conocen. Sumar no es todo. Prever no es todo. Un título universitario no es todo. Todo es tener sentido cívico en la capacitación profesional.